grande nación con ellos, y para que fuera una grande nación tenía que haber un territorio, tenía que haber un gobierno propio, y Dios le brinda esa promesa y la cumple en su tiempo. Parecería que en muchos momentos esa promesa se desvanecería, no sería posible que se lograra, y muchas veces eso sucede en nuestras vidas. No vemos alcanzar la promesa de Dios. Parece que la tierra prometida está demasiado lejos, el desierto parecería demasiado arduo como para poder llegar a la promesa. No la vemos cercana, pero Dios es un cumplidor de promesas, y a pesar de que el desierto es arduo, Dios siempre nos lleva ahí. ¿Cuál es el propósito? Lo vemos ahí. El desierto tuvo su propósito. Cuando Dios sale, Dios permite que salga de Israel de Egipto, lo mete a un desierto, y eso es un proceso de purificación. Eso es lo que Dios está haciendo constantemente con nosotros. Dios está quitando lo que no es grato para Él, y a veces nos vemos ya cerquita, ¿verdad? Ahí viendo cómo Dios va ya a entregarnos esa promesa, ese territorio que Él había ya esperanzado en el corazón, y parecería que nosotros estamos ahí y tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Ese es el propósito de lo que Dios quiere para nosotros. Nunca dejar de escuchar la guía de Dios. Dios tiene que hacer esa purificación. Más de 500,000 de personas se quedan ahí postradas en el desierto, porque ellos salen físicamente de la esclavitud, pero su mente se quedó esclavizada. No entendieron que ahora su Señor era Dios, que Él controlaba todas las cosas, era Dios y no ellos. Y eso es parte de lo que Dios sigue tratando. Y ese desierto tuvo su propósito y sigue teniéndolo, porque hay razones por las cuales Dios sigue trabajando de una manera muy especial y muy específica en el pueblo de Dios. Aquí está ahora, guiados por Josué, el patriarca Josué, Israel frente a Jericó, la primera ciudad por conquistar, el primer lugar. Esto fue lo primero que sorprendió a Israel. Ellos dijeron: una tierra, pues está bien, ¿verdad? Que venga la tierra, que venga la promesa, que venga, que se cumpla lo que Dios quiere para mi vida, todas las bondades y beneficios que vengan. ¿Quién no lo quiere? Pero de repente se asoman y hay enemigos. Y una ciudad, ve aquí el versículo 1, una ciudad con características muy especiales, como para ser la primera ciudad para ser conquistada. Dice Josué 6:1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que conforme a tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé una mente para entender. Tú conoces la circunstancia de todos los que estamos aquí. Tú eres el Señor de todas las cosas que existen. Y Dios, en tu supremacía confiamos, y en el conocimiento pleno que tienes de todas las cosas. Sabes, Señor, el que está cansado, sabes el que está harto. Tú conoces al necesitado de consolación, al que necesita ánimo, al que requiere, Señor, de un impulso tuyo, al que está, Señor, con incertidumbre, con la necesidad de tomar una decisión, al que está decepcionado y dolido, al que está triste, Señor. Y tú eres tan hermoso
que sabemos que toda nuestra necesidad tú la suples. Y por eso pedimos en esta hora que tú nos guíes. Tu palabra se encienda como una lámpara en nuestro caminar y nos dirija para todo el propósito que tú tienes para nosotros. La suficiencia está en ti, Señor, no en ningún hombre que estemos aquí. La suficiencia está en ti y por eso clamamos a ti, Señor, para que hagas tu obra. Señor, si hay demasiado cansancio, fortalécenos, Señor, haz nuestras fuerzas y que tengamos esa perspectiva, como dice tu palabra, Señor, como las águilas. Señor, podamos adquirir esa perspectiva tuya de todas las cosas. No tan solo lo que vemos, sino, Señor, el propósito que tú tienes para todo lo podamos entender en tu nombre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante historia que nos narra aquí la Escritura, porque todos nosotros nos hemos visto en circunstancias muy semejantes como el pueblo de Dios. De repente Dios se le ocurre hacer algunas cosas. Bueno, no se le ocurre, ya se le había ocurrido. De hecho tiene un plan eterno y dentro de ese plan eterno siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Pero en medio de una circunstancia que podríamos pensar nosotros adversa, en medio de un momento en el que para la mente humana podría resultar con cierta lógica resolver algunas circunstancias, Dios da mandamientos que pudiera parecernos sin sentido a nuestra perspectiva humana. Dios da, y esto es Dios, ¿verdad?, rompiendo en nosotros el orgullo, rompiendo la autonomía y diciéndonos: yo tengo una mejor perspectiva de todas las cosas que tú. Un camino distinto a nuestra lógica humana. Dice aquí, número 1, que Josué capítulo 6:1 dice que Jericó, la ciudad, era una ciudad que tenía una muralla poderosa y que estaba cerrada. Y no tan solo estaba cerrada, sino estaba bien cerrada. Lo que a los ojos del pueblo de Israel esto parecería muy complicado, muy difícil de conquistar. Cualquier estratega militar podría rápidamente identificar que era muy difícil. Por eso todas las ciudades en este tiempo construían murallas alrededor para poder defenderse. Tenían una ventaja mayor cuando alguien quisiera conquistarlos. Desde ahí, ¿verdad?, se ve en la historia, tiraban piedras y mataban a muchas personas con una sola piedra. Imagínate un ejército ahí numeroso, le avientas una piedra, pues a alguien le toca fuerza, ¿verdad? Tiraban a veces allá tiempo más para acá aceite caliente, inutilizaban al pueblo, al ejército contrario. La muralla tenía un propósito de defensa y la ciudad había sido aportillada, había sido cerrada, y dice la Escritura, bien cerrada. Muchos de nosotros hemos enfrentado un Jericó de alguna de otra manera. Muchos de nosotros enfrentamos batallas día con día. De hecho dice la Escritura que estamos en una guerra constante. En Efesios 6 dice que estamos nosotros, y aunque nosotros ahora tenemos que tener una perspectiva no física como lo tuvo Israel, pero sí una perspectiva espiritual de todas estas cosas que son como un ejemplo para nuestras vidas. Entonces, ¿verdad?, todos nosotros estamos en una batalla con diferentes situaciones que a veces nosotros hemos provocado. Es decir, nuestro pecado trae una consecuencia adversa tarde o temprano. Siempre el pecado va a traer algo que no es agradable. En sí mismo el pecado tiene esta condición. Hay situaciones que nosotros, o el pecado mismo puede ser nuestro Jericó. Muchos de nosotros estamos batallando con algo que vemos, y que hay circunstancias, hay momentos en nuestras vidas que ya no vemos la solvencia de esa situación. Hay momentos en los que nosotros decimos: oye, es que ya llevo años con una cierta situación de pecado, he tratado de ser honesto en mi vida y no lo he podido ser, he tratado de ser suave con mi esposa y tratar de ser, como Dios me dice, no áspero con ella, tratarla como con de la gracia, y no lo he podido hacer. Tenemos tantos conflictos a veces en nuestras relaciones. Hay esposas que llegan a veces a consejería y dicen: es que mi esposo ya no quiere nada. Y ese es su Jericó. He tratado de hablar con él, pero no está cerrado, está bien cerrado. Y se oyeron puras voces de mujeres. ¿Quién sabe por qué? Muchas circunstancias que ya no le vemos un resultado positivo. A veces son deudas, situaciones en las que no hubiéramos planeado caer, pero tarde o temprano estamos en eso y no vemos una solución.
Nuestro Jericó está ahí al frente. Hay personas que son adictas a algo. Es impresionante, ¿verdad? Pero están descubriendo adicción ahora de todo. Es muy evidente cuando alguien es adicto al tabaco, al alcohol, a alguna droga. Pero ahora resulta que ya hay adicciones, ¿verdad? A las redes sociales. Hay adicciones a los teléfonos. Hay adicciones hasta al chocolate, dicen algunos. Y algunos, ¿verdad? Dicen, no, yo ya, ahora sí ya voy. Ya voy a cuidar mi alimentación. Ya voy a hacer esto, el otro. Y resulta que me encuentro con un Jericó que he tratado de hacer muchas cosas, pero no veo una puerta de salida a esto. ¿Qué es lo que primero que viene a la mente cuando nosotros tratamos de enfrentar un Jericó? Dios dice, ¿verdad? Aquí en el primer versículo que se encuentra cerrado, encontramos un conflicto muy fuerte, encontramos un Jericó. Y lo primero que preguntamos en muchas ocasiones es, ¿por qué Dios permitió esto? Muchos de nosotros desearíamos que el poder de Dios se manifestara evitándonos el conflicto. ¿No te has preguntado por qué me casé? ¿Por qué usé esa tarjeta de crédito aunque sea en el Buen Fin? Aunque hubiera sido el remate de los remates, sé que no tengo el dinero para pagarlo, me estoy metiendo en un conflicto, tomé decisiones que me han traído a una situación difíciles. Si yo no hubiera conocido a ese compañero de la secund que me invitó la marihuana o me invitó el cigarro, o si yo no hubiera tomado aquella primera vez esa cuba que me ofrecieron, muy probablemente hoy no tendría ninguno de estos problemas. Si nos cuestionamos y a veces decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué dejaste ¿por qué no le ponchaste la llanta al que era mi novio, que ahora es mi esposo, para que no llegara a esa reunión conmigo? Tú lo pudiste hacer. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios soberano y tú pudiste haberme evitado esto. Y una de las primeras cosas que Dios nos enseña en Isaías 54:16 es que no existe, o más bien siempre existe, un propósito de Dios para un hijo de Dios en cualquier circunstancia que vive. Jericó tiene una razón de ser. ¿Cómo comprobamos esto? En la escritura, en Isaías 54:16, vemos la primera parte de la respuesta. Dice aquí, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo, Dios está hablando, he creado al destruidor para destruir. ¿Quién creó al destruidor para destruir? Dios. A Dios nunca le ha extrañado, no le extrañó que Satanás se rebelara. A Dios no le extrañó y Dios pudo haber evitado, ¿verdad? Porque nos preguntamos eso, ¿por qué en el huerto de Edén no se aparece Dios? ¿Por qué hasta después? ¿Por qué no se aparece Dios ahí cuando la serpiente empieza a hablarle a la mujer? Y le corta la cabeza. Nos hubiéramos evitado de conflictos. ¿Por qué Dios, antes de que David fuera menospreciar a su ministerio, antes que David, después de menospreciar a su ministerio, es soberbio y toma sus decisiones y no va a la guerra, y antes de que fuera soberbio y no fuera a la guerra y se paseara estuviera de haragán, ¿verdad? De flojo en su palacio y se levantara tan tarde y se estuviera paseando por ahí, ¿por qué no antes intervino Dios? Si Natán iba a venir posteriormente, ¿por qué no lo mandó antes? Dios sabía que iba a pasar. Él conoce todas las cosas, Él es eterno, Él no le sorprende nada en respecto del tiempo. Él pudo haber mandado antes de Natán, le pudo haber dicho, puesto el freno de mano a David, antes de que peques, ¿verdad? Deja de menospreciar tu obra, la obra de Dios. Deja de estar flojo, órale, te me vas a la guerra, cabezón. Él pudo haber hecho eso, pero no. Dejó que hubiera lascivia, además de todos los que ya mencioné, lujuria, adulterio, mentira, engaño, asesinato. Dios pudo haber evitado todo, pero Dios dice, yo lo permito. Él es. Job, un gran ejemplo al respecto. Vienen todos los hijos de Dios, dice, a la presencia de Dios,
y entre ellos venía Satanás. Y llega Satanás, pues iba en su onda, ¿no? Venía de darle la vuelta al mundo, ¿verdad? De andar por ahí. Y le dice Dios, ¿quién le echa a andar a Job, a Satanás? ¿Ya viste a mi siervo Job? Satanás ni lo había volteado a ver, hermano. O sea, nada, no le preocupaba a Job. Está Job, ¿no? Y Dios mismo le dice, mira Job, ¿ya lo viste? Justo. Pues sí, quítale lo que tiene. Órale, te doy chance. Dios, en su soberanía, Él permite Jericó. Él permite que se hayan construido esos muros. Él ha permitido que inclusive hayas caído en ese problema, en esa adicción, en ese pecado que tienes y que no has podido resolver. Y Él tiene un propósito al respecto. Eso es lo que tenemos que tener claro. La segunda respuesta, versículo 2 de Josué 6, a eso. Lo primero es como que desear, ¿verdad? Ay, me hubieras evitado eso. El asunto es que ya estás ahí. Deja de estar fantaseando con lo que no es, los hubieras no existen, y párate en la tierra. Y a veces nos traemos a la tierra y decimos, ok, ya sé que hay una muralla, sé que estoy en este problema, ya sé que estoy en estas condiciones, ya sé que hay algo que no está bien cerrado, que no tengo manera de solucionarlo. Y dice Dios, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le recuerda que esa tierra iba a ser conquistada por Israel y le dice específicamente, esta ciudad yo la he entregado a tus manos. A veces fantaseamos, como lo acabo de decir, y de repente escuchamos la voz de Dios y decimos, ok Señor, estoy en este problema, y me aterrizo, ¿verdad? Y digo, ok, está el conflicto. Lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Saber que tenemos un problema, ser honestos, no tratar de evitarlo psicológicamente con ideas extrañas. Pero a veces vemos el conflicto y escuchamos una predicación o leemos algo en la Biblia o recordamos la promesa de Dios que Dios nos ha dado, de la bendición que tiene para nosotros. Y muchas veces escuchamos eso, ¿verdad? Escuchamos que Dios nos va a permitir conquistar ese Jericó propio. Y creemos que Dios va a cumplir su promesa, pero el conflicto se vuelve en que nuestra mente no nos ayuda y empezamos a creer que la respuesta de Dios, la promesa de Dios se va a cumplir en nosotros de una manera personal, es decir, con nuestro propio esquema mental. Dios va a hacerme conquistar Jericó. Amén, aleluya. En Cristo mis enfermedades son sanadas. Amén, gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, tú vas a suplir todas mis necesidades. Soy libre por la obra de Cristo Jesús. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu está en mí, Señor. Tú me vas a hacer libre de mi adicción. Amén. Pero el conflicto se vuelve en que nosotros nos encerramos a nuestra propia perspectiva. Nos encerramos a decidir cómo Dios va a solucionar eso. Sara, esposa de Abraham, viene Dios y le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Sí, señora, qué buen chiste, Dios, ¿no? Señora, ay Dios, qué buen humor tienes, Dios. ¿Por qué? ¿Qué vio Sara? ¿Qué volteó a ver? ¿Su Jericó? Volteó a ver su matriz y su matriz estaba cerrada. Y para Sara no estaba cerrada, estaba bien cerrada. Ya esta fábrica ya se está usando para otra cosa, menos para fabricar nada. Está cerrada, bien cerrada. No hay manera que de aquí salga algo. Entonces, como está cerrado, Abraham, Dios nos prometió algo, vamos a hacer que se cumpla. Ahí está Agar. La Biblia no dice esto, yo lo supongo. Permítame añadir un poco al contexto bíblico por la experiencia que tenemos de la conducta humana y la experiencia personal. Yo creo que cuando Sara le dice a Abraham, pues toma Agar, yo me imagino a Abraham. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pues que que tengas relaciones con mi sierva Agar. ¿Estás segura?
Yo en el lugar de Abraham le hubiera dicho, a ver, fírmamelo. Para no tener broncas, ¿no? De alguna manera Abraham dice, bueno, pues vénganos tu reino, ¿verdad? La historia nos dice que se llega a Agar y nace Ismael, lo cual tiene cierta complejidad, tiene problemas personales. Pero el asunto importante es que muchas veces nosotros así funcionamos. Dios nos da una promesa, Dios me dice que me va a ayudar a que pagar mis deudas, una deuda que yo me metí, etcétera, pero que yo también tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y para que la promesa de Dios se cumpla, pues yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, ¿verdad? Voy a solucionar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si tengo una deuda, pues hay que trabajar más. Me voy a poner a esforzarme más, voy a poner otro trabajo, voy a hacer esto y lo otro, aunque no vaya a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, aparte de mi trabajo, pues horas extras, voy a tener, y empezamos nosotros a darle una solución a las cosas sin considerar lo que Dios quiera que hagamos. El peor problema cuando eso sucede es que no vemos una verdadera solución. Muchas veces nosotros trabajamos, nos esforzamos y nos sucede lo que le pasó al pueblo de Israel, y en Ageo Dios los hace ver y les dice: examinen vuestros caminos, ves lo que has hecho, date cuenta de lo que estás haciendo, en específico date cuenta de tus prioridades, a qué le estás dando prioridad, realmente estás escuchando mi voz o estás haciendo las cosas a tu manera. Porque siembras mucho y recoges poco. Echas todo, ¿verdad?, sobre un saco, queriendo acumular, queriendo solucionar, y ese saco no tiene fondo. No se soluciona nada. Abre tus ojos. Agar no fue la solución. Dios le dijo: yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, y yo tengo un tiempo y tengo una forma para hacerlo. Nuestras soluciones obvias no son en muchas ocasiones lo que Dios quiere, porque ahí Dios quiere enseñarnos algo: que nosotros renunciemos a nuestra autonomía. Al que nosotros decidimos cómo serán las cosas. Siempre sucede: Señor, ¿verdad?, ayúdame con este problema, ayúdame a solucionar esto. Y entonces abrimos nuestros ojos, ¿verdad?, y decimos: ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ok, voy a hacer otra oración. A lo mejor no tuve fe, anda en pecado, vi algo que no debía. Ok, Señor, perdóname por mí, por todos mis amigos, ¿verdad? Mis pecados pasados, presentes y los futuros también, Señor. Pero por favor ya actúa, Señor, haz esto, Señor, resoluciona esto. Y abrimos los ojos y no está. Es que yo tenía que hacer algo, y me pongo a tratar de solucionar las cosas y no se soluciona, y no hay una respuesta. Dios nos dice, Dios le da instrucciones precisas a Josué. El versículo 3 le dice: vas a rodear pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando las cosas no suceden a nuestra manera, nuestro peor problema es que nos decepcionamos, nos desconcertamos, y muchas veces hasta nos enojamos, porque Dios no está haciendo lo que nosotros esperamos que Él haga. Y lo peor de todo es que en medio del conflicto Dios pide cosas extrañas. ¿Callar? Un ejército tenía que ser primero seleccionado. Ustedes ven, ¿verdad? Actualmente los ejércitos pasan un proceso de selección. Ahora, si tienes pie plano, ni siquiera puedes formar parte de ser soldado. Pero tenía que ser seleccionado. Pero además de ser seleccionado, tenía que ser entrenado. Y tú tienes, ¿verdad? Todo el ejército de Israel tenía que haber estado haciendo ejercicio seguramente, ¿verdad?, para poder batallar. No es fácil cargar una espada, y menos, ¿verdad?, cargarlo durante 2 o 3 horas. Tenían que hacer un esfuerzo para poder tener esa fuerza en sus brazos. Tenían que estar lanzando muchas flechas para atinarle, ¿verdad?, para tener mayor y muchas cosas. Una lanza, ¿verdad?, aquellos que lanzaban y tenían que estar practicando para atinarle al enemigo. Y llega el momento de la conquista. Venga el momento en el que el ejército tenía, ¿verdad? Ahora sí vamos a pelear, vamos a guerrear.
¿Te imaginas todos ellos, tal vez años de estarse preparando? Llega el momento de la guerra, estás ahí dispuesto, y Dios te dice, cállate. ¿Cómo cállate? Le vas a dar vuelta a la ciudad, así viendo a tu enemigo para que te des cuenta. Ahí está, de verdad, viéndolo así de cerca, y tú calladito. Los que nos gusta el fútbol americano, han jugado fútbol americano, saben, ¿verdad? Que los linieros, por ejemplo, cuando están ahí, están así, tú ahorita te voy a dar, yo sobre ti voy a... Cuando ves a tu enemigo, cuando menos te dan, o cuando los confrontan, ¿no? Esas en las peleas de box, ¿verdad? Que los hacen en las entrevistas anteriores, están así, ponen su cara de malo, y algunos se empiezan a empujar, no, te voy a romper la cara, ¿verdad? ¿Te imaginas al pueblo de Israel, aquel ejército preparado para la guerra, ya dispuesto? Ahora sí es el día del pleito, le da la bronca, dándole vueltas, viendo a sus enemigos, cuando menos le daban ganas de, tú, a ti, que estás así, ahorita, tú mero, el que estás ahí asomadito, ese de los ojos, te dan ganas. Fíjate que de alguna manera todos somos medio bélicos, ¿no? Nos gusta el pleito, la neta. Y si no, ¿qué haces cuando alguien dice algo con el que no estás de acuerdo? Dices amén, aleluya, todo bien. No, ¿verdad? Y más si es alguien cercano, si es tu hijo, si es tu esposa, le dices, no, eso no es así. Queremos poner nuestro punto ahí, ¿verdad? Tenemos esa tendencia. Esos llamados pacifistas, hasta los pacifistas luchan, ¿por qué? Por la paz, pero luchan. Nos encanta la guerra de alguna manera. Pero en medio del conflicto, a punto ya, ¿verdad? Ahí, Dios dice, cállate. Muchos de nosotros en esa perspectiva propia, en esa autonomía, hemos querido arreglar las cosas. A ver, ya. Tiene muchos problemas matrimoniales. A ver, siéntate. Vamos a hablar y vamos a arreglar todo. Sobre todo las esposas son un poco tendientes más a eso. A ver, vamos a hablar. ¿De qué sirve hablar al final si no has perdonado? Y te das cuenta que Dios tiene que te da un precepto para hacer el siguiente. Pero nosotros, desesperados, queremos arreglar las cosas. A ver, tengo deudas, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Tengo a alguien en casa que no es cristiano, ¿verdad? Que no es hijo de Dios. Hay que predicarle, ¿verdad? Y a veces ni te das cuenta, pero ya empiezas a darle de bibliazos ahí a la gente que está alrededor de ti, porque quieres que todos se vengan y se comprendan. Estás haciendo algo mal y estás ahí, ¿verdad? Tú eres esto y tú esposo y miren. Y ya tu esposa así ya nada más te ve, ay, gloria a Dios por mi esposa. Tus hijos ya los tienes, ¿verdad? Que todo es estar ahí así, todo lo malo. Y mira el Salmo 127:1, lo que nos dice de nuestro esfuerzo sin escuchar la voz de Dios. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano, superficialmente, no rinde fruto, no hay nada sólido, eso es en vano. Trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Haz tu muralla, ponle cables ahí electrificados, ¿verdad? Ponle una malla. Y de todas maneras, ¿verdad? Si no estás en tu confianza en Dios, todo eso es en vano. Un seguro de vida, por ejemplo, ¿es malo el seguro de vida en sí mismo? La respuesta es no. Pero se vuelve pecaminoso cuando tu seguridad está más en ese seguro para tu retiro que en la provisión de Dios. El dinero en sí mismo no es pecaminoso. Se vuelve pecaminoso cuando confías más, cuando amas más al dinero que al proveedor de todos los bienes que tenemos. ¿Cómo puedes comprobar eso? ¿Qué pasa cuando hay dinero? ¿Te sientes muy orgulloso? ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? ¿Te sientes muy inseguro? Entonces ahí tienes un conflicto con los bienes materiales. Si Jehová no guardare la ciudad, por demás es que os levantéis de madrugada,
chambéale, ¿verdad? Una y más y haz más y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. La solución no está en tu perspectiva. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón muchas veces nos empuja a pensar que la solución está en la manera de ver las cosas. Pero seguir los designios de un corazón engañoso es demasiado insensato. Por eso tenemos la guía de la palabra de Dios. Dios, ahora la respuesta a la pregunta es, ¿por qué Dios entonces permite el Jericó? Porque Dios está muy interesado en fortalecer las debilidades de nuestro corazón. Dios está muy interesado en transformar realmente nuestras vidas. ¿Por qué le permitió este Jericó a Israel? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué específicamente calladitos se ven más bonitos? En Números capítulo 11, versículo 1, vemos la respuesta. Si Israel tenía un conflicto, y muchos de nosotros tenemos también ese conflicto, se llamaba lengua. No lenguas, no de don de lenguas, un problema con la lengua. Números capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Qué está diciendo esta expresión? Había quejas y se quejaban por todos lados. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. El Salmo 142, versículo 1, ¿verdad? Nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Porque mira, no es el problema que tú puedas ver que algo está mal. No es el problema que de alguna forma no puedas entender inclusive las circunstancias que estás viviendo. Pero esto Dios de alguna forma no quiere que sea en nosotros. Dios nos quiere explicar las cosas, pero en nuestra inmadurez muchas veces no lo entendemos qué está sucediendo. Pero ¿qué hacemos con eso? Muchos de nosotros nos pasa como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que hablaban y decían, se quejaban de todo. No era problema el hecho de que ellos quisieran carne, sino cómo manifestaron eso. Y ese es el conflicto, muchas veces esa decepción de que las cosas no funcionen a la manera y en el tiempo y en la forma que yo estoy esperando que sucedan, me hacen llegar a un punto en el que mi dolor se provoca una amargura en mí y empiezo a despotricar cosas a cualquiera y donde quiera y como sea. Muchos de nosotros hemos lesionado el corazón de nuestros hijos por no tener la precaución de tener una discusión en privado. Por en lugar de arreglar nuestros asuntos, no enfrente de ellos, hemos deteriorado mucho el concepto que ellos tienen de una autoridad y en consecuencia hasta de Dios mismo. El Salmo 142:1 nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré ¿qué dice? Mi queja. ¿Con quién te tienes que quejar si tienes algo? Mira, el que ya nos quejemos ya está un poquito, no está completada, ¿verdad? No somos maduros, no estamos entendiendo el propósito de Dios. Ya no está bien. Pero además que Dios nos dice, si tienes una queja, tráigala conmigo. Deja de estarte desquitando con los que están alrededor de ti. Deja de estar contaminando el corazón de algunos. Hay hijos de familias cristianas que ya no quieren venir a la iglesia porque el concepto que tienen es de que en la iglesia hay hipocresía. ¿Y sabes de quién lo han oído? De los padres. Que estamos quejándonos de todo aquí, y ay, es que ese hermano, y ay, es que ese pastor, y es que yo vi aquello, yo hice al otro. Y en lugar de que nosotros llevemos esa queja, Dios no te dice que te cierres de ojos, ¿verdad? Allá está el menso. No le llames pecado al pecado, eso dice Dios, no. Llámale bueno a lo bueno y malo a lo malo. Dios no te dice crea una irrealidad de tu vida, no. Pero Él dice, tienes una queja, hay alguien que ha comportado mal contra ti, hay alguien que ha hecho mal. Deja de estar lastimando el corazón de alguien más.
tráelo conmigo. Yo tengo una solución. Yo quiero guiarte. Nuestra carne maneja en la mente argumentos convincentes para seguir pecando. Porque muchos decimos así, ¿verdad? Mira, el Salmo 106 habla de lo mismo, habla de todo el corazón que no fue transformado de Israel. Y ahí en el versículo 25 dice que ellos murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Bueno, pero es que yo no murmuro, comento. No criticamos feo. Yo critico, es una crítica constructiva. La Biblia nos enseña qué es lo que tú tienes que hacer. Número 1 dice, traes tu queja con el Señor. Pero si alguien dice, Mateo 18, por ejemplo, alguien pecó contra ti, ¿qué tienes que hacer? Hablarlo con él. Y hay personas, ¿verdad? Que de repente viene, ay, pastor, fíjese que mi esposo hizo esto, mi esposa hizo, ¿ya hablaste con él? De repente en ministerios, ¿verdad? Ay, es que el coordinador me hizo una cara. ¿Ya hablaste con él? Porque es lo que dice la Biblia. Ve y habla con tu hermano. No andes de chismoso. Hay unos que no tienen el don de lenguas, tienen el don de lengua, parece. Y en las muchas palabras no hay sabiduría. Israel era así. Y ellos pensaban y decían, ay, no hay problema, ¿verdad? Tenía una lengua como de este tamaño de la corbata. Y decían y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que yo tengo mi libertad de expresión. Aleluya. Yo soy libre de decirlo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no. Hasta el necio pasa por sabio cuando guarda su boca. El necio. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Como dice en Eclesiastés, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y de repente decimos, ¿y cuándo tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que hablar? Dios te enseña cuándo tienes que hablar. Si tú escuchas la voz, ese Jericó va a ser vencido. Dios te dice cuándo no tienes que hablar. Cuando tú estás en una condición en la que lo que vas a decir no tan solo va a dañar a alguien más, no. Cuando lo que vas a decir no es de edificación, no es para bendecir, entonces Dios te dice, silencio. Tú tienes que saber y darte cuenta tus palabras que han producido, esa acción que tú tienes, qué es lo que realmente ha producido en la vida, ha edificado tu matrimonio, ha edificado la relación con las personas que están junto a ti, ha edificado la relación con tus hijos, ha edificado la relación con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, ha hecho algo bueno. No te preguntes, ¿habré yo dañado a alguien? No. Tus palabras han bendecido a alguien. Porque uno de los grandes conflictos que tenemos actualmente como iglesia es que hemos degradado, demeritado completamente la santidad a la que Dios nos ha llamado. Es un grave problema. Y hemos tenido la idea que bueno, pues yo trato de ser buen cristiano, trato de comportarme de lo mejor y pues Dios sabe, ¿verdad? Y Dios me perdona. ¿Sabes qué? Ten cuidado. Eso es una degradación de la santidad misma de Dios, porque ese atributo comunicable de Dios es el que nos ha dado a nosotros para vivir en Él. Y nos hemos confundido, creyendo que viviendo en la gracia, entonces ya no hay ninguna razón para cumplir los mandamientos de Dios. Y nos hemos confundido tanto que cada mandamiento que Dios nos ha puesto enfrente es con el propósito de que nosotros vivamos muchísimo mejor. La razón de conquistar Jericó, luego más adelante, era seguir probando la obediencia del pueblo de Israel. Había una razón para eso. Dios quiere derribar las murallas. Dios quiere que nosotros conquistemos eso. Dios quiere sacarte de esa adicción. Dios quiere que por fin se solucionen. Dios quiere que disfrutes de ese matrimonio. Dios quiere que puedas disfrutar de tu familia. Dios quiere que puedas venir a la iglesia y saber que este es el mejor lugar en un domingo por la mañana, por la tarde, en el que puedes estar, porque estás dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dios quiere que sepas que el fruto de tu trabajo es bendecido por Él y va a sustentar todas las necesidades que tú tengas. Dios quiere eso, que entiendas eso, pero no lo va a seguir haciendo si tú crees que tienes la mejor solución. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta en relación a tu economía que tú tienes la mejor solución? Pregúntate una cosa: ¿estoy obedeciendo a Dios? Si estoy obedeciendo a Dios es porque estoy diezmándole a Dios. Dios no deja, no nos abandona un subjetivismo de las circunstancias. Dios nos da indicaciones muy claras de cómo debemos de hacerlo. Deja de intentar convertir en tus fuerzas a los que están alrededor de ti. Voy a poner un ejemplo de cuando Dios te dice que calles. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Una forma en que Dios te dice: si tú tomas la decisión de callar, estás dejando que yo actúe. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas. Fíjate, no dice con sujeta, Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, o sea, tú tienes ahí a tu marido que no cree en el Señor, ellos sean ganados sin palabra, sean ganados en silencio. Y entonces dices: bueno, me voy a callar y ya. No, hay algo que hacer. Por la conducta de sus esposas, sean ganadas por lo que las esposas hacen en sus propias casas. Y dice el versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué te dice Dios, varón? Ama a tu esposa y corrígela todo el tiempo, para que ella sea recta delante de Dios. Fíjate que sí dice que nuestro amor las va a santificar, porque eso es lo que Cristo hizo con su iglesia, para santificarla, dice, y presentarse a Él mismo una esposa sin mancha de arruga. Pero ¿qué dice? Ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es impresionante, porque la mayoría de nosotros tenemos la idea de amar. Queremos amar, queremos obedecer a Dios y queremos amar a nuestra esposa, pero es que ella, ve cómo se comporta, ve cómo me contesta, ve lo que hace, ve cómo no hace lo que yo digo o lo que quedamos que hiciera. Una de las razones, de las 3 más importantes por las cuales Dios nos ha metido en un matrimonio, es para que nosotros, siendo imitadores de Él como hijos amados, podamos ejercer 3 cosas: amor incondicional, misericordia y gracia. Y si tú estás demandando que tu esposa, para que tú la ames, reúna todas las características, todo lo que tú demandas de ella, lo haga, ¿cuándo vas a demostrar un amor incondicional si todas las condiciones que ella estás demandando de ella quieres que se cumplan? En otras palabras, si ella reuniera todas esas condiciones y fuera infalible y reuniera todas esas condiciones, entonces no sería amor incondicional. Y Dios te dice: yo quiero que seas como tú, yo quiero que seas como yo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo te amó Dios a ti? A ver, tráiganme el currículum de Gerardo Díaz. Carta de vida de Gerardo. ¿Se portó bien aquí? Todo, a ver, honró a sus padres, obedeció, me sirvió, me cantó, hizo esto, nunca mintió. Entonces sí lo amo. Ahí es donde la gracia se manifiesta. Yo no hice absolutamente nada para que Dios me amara. De hecho, humanamente hablando, hice todo lo que sería posible hacer para que no me amara. Y Él me siguió amando.
¿Verdad que en medio de los conflictos de repente Dios pide cosas extrañas? Sujetarme a este cabezón es re inútil. Tiene autoridad, es pusilánime. Aquel otro a lo mejor sí me sujeta, pero yo no sé ni cómo lo escogí yo. Mira, Dios te embriagó de amor. A lo mejor no supiste de lo que hiciste, pero ya estás ahí. Y Dios te pide una sola cosa: sométete y respétalo. Aunque en tu mente lo lógico sería no hacerlo porque no se lo merece, Dios te dice: obra como yo he obrado contigo, porque tú tampoco te lo merecías. Gracia, ejerce la gracia, porque eso es lo que refleja mi poder en mi pueblo aquí en la tierra. Eres la carne viva, los huesos, lo material que el mundo puede ver de un Dios invisible. Y Dios quiere vencer ese Jericó. Difícil por nuestra carnalidad, no porque los mandamientos de Dios, dice la Biblia, los mandamientos no son gravosos, porque nuestra mente vive demasiado nuestro yo. Qué complicado, ¿verdad? Poder de ser aquellos que querían guerra, que querían eso, que querían amenazar, y les dicen cállense. Pero ¿sabes cuál fue lo peor de todo? Que unas cochinas trompetas sí sonaban. Yo queriendo hacer ruido, y a las trompetas sí le dan chance de hacer ruido. No hay pretexto para obedecer a Dios. Es que como voy a ver amar a mi esposa como Cristo y tratarla como vaso más frágil, pero ve lo rezongona que es. Aparte se sabe el código de enojo, ¿no? Me aprieta el password y yo ¡ah! ¿Sabe qué botones tocar para que yo reaccione de esa manera? Trompeta sonando y Dios te dice cállate. Ay, mis padres es que son bien castrantes. Todo el tiempo están. Hónralos. Eso significa habla bien, haz cosas buenas hacia ellos. Prémialos. Honrar, eso significa no se lo merecen, tú tampoco. Trompeta sonando, tú callado. Dios te dice: las murallas van a caer. 6 vueltas, 6 días, 6 largos días. No era una manzanita, no era el Salón Le Crillon, no la manzana aquí, que está larga, ¿no? Era una ciudad. Y el último día, 6 vueltas. Callados. Pero llega el momento de cantar victoria. ¿Sabes qué es lo impresionante de la victoria de Israel? Que no se derriban las murallas y luego ellos cantan la victoria. No, cantan la victoria, gritan, suenan las trompetas y las murallas se caen. Obediencia todo el tiempo. Ya no andamos por vista, sino por fe. Eso significa creerle a Dios. Las murallas de Jericó se van a caer. El matrimonio se puede salvar. La economía se puede rescatar. Dios tiene un poder para hacer todo lo que tiene que hacer. Solo quiere que nosotros podamos reconocer que cada uno de nosotros tenemos un área para ser tratado. Tenemos una forma en la que tenemos que aprender de Dios, a depender de Dios y seguir sus instrucciones. Y aunque tu mente te diga en la lógica otra cosa y tú quieras en tu esfuerzo hacer otra cosa, sigue las instrucciones precisas. Medita en su ley de día y de noche. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mentimos? En ese momento de que dices una mentira, ¿te acuerdas del mandamiento de Dios? No. Tú sabes que estás mintiendo, tú sabes que estás haciendo algo equivocado, todos lo sabemos, está aquí en nuestra mente, pero nuestro corazón no ha deseado eso porque no nos hemos ejercitado al respecto. La única manera
de que nuestro corazón desee hacer lo que Dios nos ha pedido es meditando en sus mandamientos de día y de noche. Tu Jericó, tu problema, tu pecado, a lo que estás enfrentando, tu incredulidad por lo que no han pasado las cosas, lo que está sucediendo, lo que tú estás viendo específicamente, ese Jericó, tienes que distinguirlo y encontrar la voz de Dios, la palabra de Dios en tu vida, y medita en eso de día y de noche, para cuando venga la tentación, tú puedas estar firme en el propósito de Dios. Y entonces tú dices: Dios me pidió esto y yo lo hago, aunque no lo entienda, y aunque las trompetas suenen, y yo me voy a callar. Yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, porque sé que esa muralla se va a derribar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Dios, porque nos das una esperanza, no en nuestras ideas. De hecho, quieres que renunciemos a nuestra perspectiva de las cosas. Nos has puesto una mesa aderezada, Señor, una mesa en la que nosotros podemos disfrutar de tus bendiciones. Una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Promesas hermosas. Tú nos has dicho, Señor, que mis pasos dejo, mis pasos doy. Quieres que vivamos en paz. Tú nos has dicho, Señor, que eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú nos has dicho que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Muchas promesas de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Pero quieres, Señor, que nosotros comprendamos que esas murallas caerán. Ese Jericó, Señor, va a ser conquistado cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerte. Aunque la instrucción a nuestra lógica, a los deseos de nuestro corazón, Señor, sean opuestos totalmente, nosotros tomemos la decisión de obedecerte. De que, Señor, tu palabra esté constantemente, tu mandamiento preciso, para que nosotros podamos ser obedientes y ver, Señor, tu gloria en nosotros. Ver activado tu poder para que, Señor, podamos nosotros vivir bajo tu cuidado y bendición y los beneficios de ser tus hijos, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora sabemos, Señor, que tenemos que enfrentarnos, tenemos que, Señor, no ceder a nuestras propias perspectivas, no ceder a nuestras propias soluciones, sino aprender de ti cómo solventar esa situación, Señor, que tu palabra nos guíe. Tenemos que esforzarnos para conocer tu palabra. Tenemos que esforzarnos para morir a nuestros propios argumentos, a nuestra carne. Y, Señor, meditando en tus palabras todo el tiempo, Señor, todo el tiempo. Provéenos, Señor, cada día. Ordena nuestros pensamientos, ordena nuestro tiempo, nuestra agenda, Señor, para que invirtamos en lo más importante, que es tener una relación contigo, que será la única que pueda abastecer nuestras vidas. Queremos entender tu palabra tal y como tú, Señor, nos las has dejado, y con el propósito que nos las has dejado, no en una manipulación personal, sino, Señor, en el entendimiento que solo tu Espíritu puede dar, en una interpretación correcta de cada uno de los mandamientos que tú nos das. Te pedimos, Señor, que esto sea una realidad en tus hijos, y que de una vez por todas, Señor, podamos vivir en tu bendición, dando fruto del Espíritu. Esa paz, ese gozo, ese amor, esa benignidad, esa mansedumbre, todo, Señor, lo que tú tienes pueda ser evidente en nuestras vidas, y mucha gente vea esto en nosotros y glorifique tu nombre, Señor, y crean que tú eres el único Dios vivo, verdadero, el Salvador de nuestras almas. Si tú en esta tarde has venido a este lugar, pero no has hecho la paz con Dios, si tú sigues en una guerra constante con Él, pero has entendido cuánto te ama, ahora te has dado cuenta que lo que ha provocado esa separación con Dios ha sido el pecado de todos nosotros. Dios te está ofreciendo esa reconciliación con Él, creyendo en Jesucristo como tu único suficiente Salvador. Ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, dile estas palabras a Dios. Señor y Dios, gracias por amarme tanto, porque yo he pecado, lo entiendo y lo reconozco, y ahora sé que ese pecado me apartó de ti, y eso es a lo que tú llamas muerte. Y esa es la razón por la cual Jesucristo, siendo Dios, vino a esta tierra haciéndose hombre, para ir a la cruz del Calvario
a pagar mi deuda. Yo merecía morir y tú moriste en mi lugar. Derramaste toda tu sangre y al tercer día resucitaste entre los muertos para darme una nueva vida, para que todos mis pecados fueran perdonados y vencer lo que era mi maldición. Venciste a la muerte. Gracias, Dios. Ahora sé que soy tu hijo, tu hija, y que viviré desde hoy y por toda la eternidad de tu lado. Gracias, Señor.